como vemos en estas imágenes de tomografía contrastada de abdomen en plano axial y en reconstrucción sagital, observamos que la aorta abdominal está marcada con la flecha cardíaca punteada, la arteria mesentérica superior con la flecha blanca punteada también, y vemos que entre ellas existe un paso filiforme o está estenosado el paso de la vena renal izquierda, condicionando dilatación pues, del resto del segmento de la vena renal. En un plano axial, en una reconstrucción sagital, tenemos a la aorta abdominal, cómo emerge la arteria mesentérica superior, y entre ellas cómo se está comprimiendo la vena renal izquierda. Este síndrome de cascanueces se llama así cuando presentamos esta alteración anatómica y además tenemos síntomas clínicos como hematuria, proteinuria, dolor en flanco o dolor pélvico, hay congestión pélvica en mujeres y varicocele en hombres. Bueno, puede existir. Cuando existen estos dos juntos, pues se llama síndrome del cascanueces, y cuando encontramos solo la alteración anatómica sin sintomatología asociada, se llama fenómeno del cascanueces. Este síndrome va a presentarse más frecuentemente de la segunda a la tercera década de la vida, pero está descrito que se puede presentar hasta la séptima década de la vida. Algunas bibliografías manejan que es más frecuente en pacientes femeninos, otros que no hay predilección de sexo, y porque va a ser importante detectar esta alteración para, estos pacientes, si no se les detecta a tiempo, pueden llegar a presentar enfermedad renal crónica por hipertensión de la vena renal izquierda e incluso hacer trombosis de esa vena renal. Hay criterios diagnósticos por tomografía, en un momento lo vamos a ver, pero bueno, aquí en estas imágenes presenté la alteración anatómica. Y bueno, es importante que recordemos que en esta patología se va a formar un ángulo aortomesentérico que tiene ciertos grados que los vamos a ver más adelante. Está descrito también que el síndrome del cascanueces puede ser anterior, posterior o incluso se describe un combinado de acuerdo a lo anatómicamente que encontremos en los estudios de imagen. En un síndrome del cascanueces anterior, pues vamos a tener esa vena renal comprimida entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal. Pero también puede existir que esta vena renal izquierda esté retroaórtica, es decir, que esté siendo comprimida por la aorta abdominal y el cuerpo vertebral de la parte posterior, y pues esta es el síndrome del cascanueces posterior. De por sí, la etiología es muy poco frecuente, es rara, y que se presente de forma combinada, pues también es mucho más raro, no encontré imagen, pero está descrito que si existe doble vena renal izquierda y que tenga un trayecto circumaórtico, pues entonces ya va a haber congestión anterior y posterior. Esta imagen me gustó para explicar la anatomía de la vena renal izquierda. Esta es una venografía normal, donde vemos las afluentes de la vena renal izquierda, la vena renal gonadal, la vena renal para la glándula suprarrenal y la vena renal para el plexo lumbar. Entonces estas ya podemos llegar a verlas discretamente, tanto en estudios de tomografía como en esta que es una venografía, vemos cómo llegan hacia la vena renal izquierda, y es lo más que podemos llegar a ver de ellas. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología de este síndrome del cascanueces? Se describe que la teoría más aceptada es que hay una poca grasa mesentérica entre los componentes vasculares, por lo tanto pues se comprime la vena renal izquierda. También está descrito que hay una tosis renal al momento de hacer bipedestación, desciende el riñón por el retroperitoneo y alarga las estructuras vasculares y comprime la vena renal. Esas son las teorías más aceptadas, pero no son las únicas etiologías que puede dar síndrome del cascanueces. Sin embargo, una vez que tenemos la compresión de la vena renal izquierda, va a condicionar que haya una presión elevada en esta vena renal, que está estenosada en ese transcurso de su paso. Va a condicionar que crónicamente los senos venosos que están en los cálices del riñón se dilaten, haya formación de colaterales, haya ruptura de esas paredes de los fornix, después de mantener esta hipertensión en la vena renal. Y finalmente, si se rompen las paredes de los fornix, pues vamos a tener hematuria en este paciente, proteinuria,
Y pues bueno, podemos llegar a ver ya en un estadio muy crónico formación de varices entre la pelvis renal y el uréter. Como en esta venografía de la vena renal izquierda, observamos que adyacente a los cálices menores y mayores del riñón izquierdo hay formación de colaterales que son tortuosas, incluso la vena, en teoría la vena gonadal está dilatada y con un trayecto tortuoso. Entonces, esta es más o menos la fisiopatología del síndrome y por lo tanto así se explica el dolor pélvico que hay en los pacientes, la hematuria y la proteinuria, que la hematuria puede ser macro o microscópica y pues bueno, encontrar otras alteraciones de las venas pélvicas. Aquí por ejemplo vemos que en estos 3 pacientes tienen un drenaje venoso colateral. Vemos aquí la vena renal izquierda que está inadecuadamente opacificada en al inicio o más bien al final de esta vena renal, que tampoco se opacifica adecuadamente la vena cava inferior y que hay dilatación y tortuosidad tanto del plexo venoso lumbar como de la vena gonadal izquierda. En esta paciente femenino, esa vena gonadal izquierda que está dilatada y tortuosa, pues también condiciona tortuosidad y dilatación de las venas ováricas y uterinas y pues puede condicionar un síndrome de pélvico congestivo. Y bueno, en los pacientes masculinos la vena gonadal dilatada pues puede condicionar varicocelia. Como les decía, no son las únicas causas que haya poca grasa mesentérica en los pacientes que presentan este síndrome. También podemos encontrar cualquier cosa que comprima esa vena renal izquierda puede causar el síndrome del cascanueces. Se describen neoplasias pancreáticas, linfadenopatías paraórticas, un tumor retroperitoneal, en aneurisma aórtico abdominal, puede llegar a haber una arteria testicular superpuesta, el tejido fibrolinfático entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Si tiene alta disposición la vena renal izquierda, ya hablábamos de la tosis renal, incluso también una lordosis, grasa retroperitoneal y mesentérica reducida, como decíamos, incluso un embarazo con útero grávido que comprime la vasculatura renal puede condicionar el síndrome de cascanueces. En cuanto al diagnóstico de este síndrome va a ser un desafío, menciona la literatura, puesto que vamos a tener que en primera sospecharlo en cualquier paciente que tenga hematuria pues de causa que no encontremos otra causa aparente y pues bueno, a veces tenemos que hacer varios estudios para poder diagnosticar adecuadamente a estos pacientes y se describe que el estudio de elección o el estándar de oro en estos pacientes es hacer venografía con medición de presión. Sin embargo, es un estudio invasivo en donde vamos a colocar un catéter de vena que mida la presión de la vena cava inferior con la vena renal izquierda y si esta gradiente de presión es más de 3 milímetros de mercurio es diagnóstico de este síndrome de cascanueces. Es más factible hacer el ultrasonido que dependiendo pues, del operador puede tener una sensibilidad de hasta el 90% y es altamente específico, donde vamos a medir con estudio Doppler las velocidades máximas de la vena renal izquierda a nivel del ilirio y a nivel de donde vemos o observamos el sitio de estenosis. La tomografía también tiene alta especificidad pero baja sensibilidad, casi muy parecida a la resonancia magnética. Estas dos estudios de imagen los vamos a ocupar para hacer, para valorar en anatomía el ángulo aortomesentérico, qué relación hay entre el diámetro del ilirio del riñón con la vena renal izquierda. Podemos llegar a ver el signo del pico en la vena renal izquierda, podemos llegar a ver distensión de la vena gonadal o de las otras venas que son afluentes de la vena renal izquierda y pues observar congestión pélvica. Aquí les quise traer, más o menos el ejemplo de lo que es la venografía renal izquierda, donde colocamos el catéter por venografía de la vena renal izquierda, se pacifica para ver que estemos en el sitio adecuado y pues se miden las presiones, tanto en la vena cava como en la vena renal izquierda. Aquí, por ejemplo, del lado de la vena cava están marcando que hay una presión promedio de 0 y en la vena renal izquierda una presión promedio de 4. Entonces ya tenemos un gradiente de presión entre ambas mayor de 3, que pues es diagnóstico, y además que en este paciente, vemos que hay presencia de un tapón venoso y coils en topografía de la vena gonadal izquierda, que pues también son indicios de que este paciente pues ya tiene congestión pélvica. En cuanto a la tomografía, como les mencionaba,
vamos a tener que medir en una reconstrucción sagital ese ángulo que forma la arteria mesentérica superior con la aorta abdominal, que para que sea diagnóstico de este síndrome tiene que tener un ángulo menor a 35 grados, o en otras bibliografías describen 39 grados, para que sea diagnóstico. Y el hecho de tener este ángulo entre estas dos estructuras vasculares es altamente sensible y altamente específico también. En un plano o en la adquisición axial, vamos, obviamente en tomografías contrastadas, vamos a valorar el diámetro de tanto de la situación estenosada de la vena renal como a nivel del ilio. Y si esa relación de dividirlo nos dan más de 4.9 o más de 5, también es diagnóstico de este síndrome. Y bueno, se describe el signo del pico cuando pues vemos la situación, la estenosis de esta vena renal con forma de pico, ¿no? Y pues bueno, también podemos llegar a ver dilatado, o bueno, más bien llegamos a ver dilatación de la vena, del resto del segmento de la vena renal. Por resonancia magnética vamos a ocupar secuencias que bueno, son especiales para ver el flujo sanguíneo, se describen que son las TRUFI. Y bueno, en una resonancia magnética contrastada, ¿no? Aquí tenemos a la secuencia TRUFI, donde vemos que estos vasos ahora ya no nos presentan hiperintensos, y vemos a la aorta abdominal, a la arteria mesentérica y su paso en medio de la vena renal con el signo del pico y dilatación del resto del segmento. También podemos apoyarnos, pues obviamente, en las secuencias contrastadas con FATSAT, donde pues vamos a ver pues de mucho mejor intensidad o la diferenciación de la arteria mesentérica superior, la aorta abdominal y el paso estenosado con el signo del pico, la dilatación de la vena renal, al igual que aquí, ¿no? La aorta abdominal, el origen de la arteria mesentérica superior y en medio de ellas la vena renal que está comprimida. Y ese ángulo ortomesentérico menor a 35 grados. En cuanto a la evaluación del ultrasonido Doppler, pues vamos a localizar nuestro transductor en una línea parasagital izquierda. Menciona la bibliografía que hay que hacer un movimiento antihorario para que podamos lograr poner a la vena renal izquierda en un ángulo adecuado para su medición, y que finalmente nos va a quedar la imagen en las esquinas derechas del paciente o en las esquinas izquierdas de la pantalla, para poder valorar adecuadamente el ángulo Doppler, porque también si pues no hacemos una correcta medición, pues podemos subestimar este síndrome. Ya una vez que tenemos localizada las estructuras anatómicas de referencia, aorta abdominal, arteria mesentérica superior, vamos a ver la vena cava o ya el inicio del ventrículo de la aurícula derecha, y pues la vena cava y la vena renal izquierda, que pues la vamos a ver en este caso, comprimida entre esa situación de las arterias y pues dilatación del resto de. Entonces vamos a medir las velocidades máximas que presentan la vena renal a este nivel, en donde está a nivel del ilio y a nivel de donde está estenosado. Y se describe que si es 5 veces mayor la velocidad que existe en la porción del ilio, tanto en niños como adultos, es diagnóstico de este síndrome. Aquí vemos otra imagen en corte transversal, corte longitudinal de este ángulo, de este espacio ortomesentérico, donde vemos la vena renal izquierda comprimida y en una situación longitudinal, pues entre ese espacio. Hay autores que describen también que se puede medir ese mismo ángulo entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, siendo los mismos criterios, menor a 35 grados. Hay también otros autores que pues miden este espacio para decirle a quien vaya a ver al paciente qué tanto es este espacio, y pues también pues hacer las mediciones de qué tanto se dilata la vena renal en comparación con el sitio de estenosis, ¿no? Entonces aquí tenemos el estudio Doppler del paciente, donde estamos midiendo la velocidad máxima de la vena renal izquierda a nivel del ilio y a nivel del sitio de estenosis entre este espacio aortomesentérico. Vemos que tiene esta velocidad a este nivel es de 20.5 centímetros
por segundo, y la velocidad de este nivel vemos como hay un importante aumento de esa velocidad que marca hasta 159 centímetros por segundo. Y bueno, entonces hacemos esta división entre las velocidades máximas, la de a nivel de la estenosis como la del ilio, y en este paciente nos da 7.7. O sea, es un gradiente de 5 veces más la velocidad. Diagnóstico pues de esta patología. Y pues bueno, aquí les quise traer un caso clínico de un pacientito masculino de 15 años, no tenía antecedentes clínicos neurológicos de relevancia, con lumbalgia izquierda, que presentaba dolor sordo intermitente en flanco y abdomen izquierdo. Se agudiza al realizar ejercicio, a veces estos pacientes refieren ese dolor a la bipedestación o al hacer ejercicio. Este paciente llevaba 2 años de evolución con ese dolor y nunca presentó hematuria, lo único que tenía pues era el dolor en el flanco. Observamos que en este corte axial de este ultrasonido vemos en el espacio aortomesentérico esa vena renal que está estenosada, una importante dilatación y tortuosidad de la vena renal izquierda que mide hasta 13 milímetros de ancho. Y pues bueno, ya no nos muestran el Doppler, pero sí nos muestran pues la reconstrucción volumétrica de cuando se le realizó la tomografía contrastada al paciente, y pues aquí observamos cómo intentan demostrar la dilatación de la vena renal izquierda entre ese espacio. Y este paciente refieren que nunca presentó hematuria. Y pues el tratamiento de estos pacientes es complejo, es complicado, porque se ha descrito colocación de stents, todo por vía de intervencionismo, pero pues finalmente es estarlos vigilando durante mucho tiempo, que tomen tratamiento antitrombótico durante el resto de su vida. Ese stent puede migrar, puede ocasionar otras complicaciones en el paciente, y finalmente es valorar calidad versus el tratamiento, ¿no? Sí describen que es complejo el tratamiento de estos pacientes. Y como conclusiones, pues el síndrome de cascanueces debe considerarse como una afección causal en pacientes con hematuria inexplicable, ya sea macro o microscópica, y la sospecha clínica va a justificar que realicemos los estudios radiológicos confirmatorios, tanto para confirmarlo como para darle tratamiento, ya sea conservador o invasivo. Y este tratamiento, pues como les decía, va a estar condicionado por la magnitud de la hematuria, la intensidad de las manifestaciones clínicas y qué tanto hay de circulación colateral venosa importante asociada. Y eso sería todo. Muy bien. Generalmente, bueno, creo que ya les habíamos abordado un poquito acerca del tema. Lo importante en esto es, primero, la sospecha clínica, ¿no? Porque así como que ya nada más voy a ver si no tienen cascanueces, no, ¿verdad? Generalmente ya los pacientes son referidos con algún, bueno, no todos, pero la mayoría ya son referidos con alguna sintomatología. Generalmente es la hematuria. Entonces, cuando un paciente joven presenta hematuria, pues vamos el clínico pues los llega a sospechar, algún angiólogo, algún cirujano vascular, y bueno, te lo envía para descartar. Generalmente se van directo a la tomografía, solamente que la tomografía, pues hay pacientes donde no se observa, no hay un grado de compresión significativo, o sea que ven la tomo y dicen, bueno, pues no está comprimiendo tanto, y lo dejan así. Pero ya cuando hacemos el Doppler vemos que efectivamente las velocidades están triplicadas a nivel del ilio, o bueno, más bien a nivel del sitio de estrechez en relación al ilio. Entonces ahí sí pues ya corrobora que el cizallamiento de los vasos pues es lo que está causando la hematuria, a pesar de que en la tomografía no se ve un grado importante. Pues cuando vean algo así, mejor sugieran el Doppler. Pues lo único que tienen que hacer cuando hagan el Doppler, pues ya se lo ahorraron todo morfológico en la tomografía, y ya nada más es ir a evaluar las velocidades máximas, que eso sí es importante revisar. Y otra, normalmente los cirujanos vasculares, los angiólogos, en pacientes con hematuria y que se vio que sí efectivamente es un síndrome de cascanueces, los mandan a veces a subir de peso. A veces estos pacientes tienden a ser de bajo peso. Entonces los pacientitos tienen muy poca grasa retroperitoneal, entonces de inicio le dicen, bueno, tiene que subir un poquito de peso, tampoco digo triplicar su peso, ¿no? Pero bueno, uno de los datos, de los tratamientos iniciales es que los mandan a subir un poquito de peso.
Ya después, si no, pues ya todo lo que comentó Silvia, pues hay que hacerlo. Definitivamente los pacientes no se la pasan bien. Aparentemente no lo van a encontrar, pero sí yo he encontrado más de 3 en pacientes con dolor lumbar inexplicable, que ya les descartaron hernias, ya todo. Igual, generalmente los más jóvenes no hacen hematuria, o si tienen hematuria es microscópica, entonces no se dan cuenta. Ya los pacientes que tienen enfermedades asociadas o alguna otra cosa, bueno, pues ya te presentan, o de mayor edad te presentan hematuria, pero los más jóvenes, pues no. El que vi que no tenía hematuria, ni proteinuria, ni nada, solamente el dolor lumbar, era una chica como de 19 años que jugaba voleibol, entonces asociaba que cada vez que se iba a jugar un partido, tuvo solo un episodio de hematuria, entonces fue que le empezaron a estudiar. El urólogo dijo, pues no es nada urológico, entonces pues ahí se hacen bolas, pero ella seguía con el dolor lumbar. Entonces terminaba el partido, tenía mucho dolor pélvico y lumbar. Entonces descartaron hernias, descartaron todo lo que tenían que descartar, hasta que pasó como por 4 ortopedistas, a ninguno se le ocurrió. La mandaron con un cirujano general, que él como que ahí tuvo una luz en el camino, y la envió a angiología, entonces ya el angiólogo solicitó el Doppler y pues sí, efectivamente tenía un grado de compresión, era muy delgada, entonces el primer tratamiento pues fue mandarla a subir un poquito de peso, y obviamente pues ya el ejercicio físico extenuante para ellos pues no es recomendable. Entonces no se confíen que es tan raro, no. Entonces sí, normalmente hay que buscar intencionadamente, si no lo buscamos, no. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Nada. Muy bien, el lunes pues nos toca con el doctor